El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Les recuerdo a quienes están llegando, o lo repaso mejor para quienes están llegando a escuchar estas reflexiones. Terminamos el relato de todo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, como la palabra lo declara, es historia de acontecimientos, de crónica, de todo lo que sucedió en el nacimiento de la iglesia, expansión del reino de Dios, plantación de nuevas iglesias, trabajo misionero, yendo por los diferentes lugares del mundo conocido hasta ese momento. Ahora el apóstol Pablo va a escribir la epístola a los romanos. Y decíamos que la diferencia entre la palabra epístola y la palabra carta tiene que ver que la epístola se le escribe directamente a una comunidad o a una iglesia y que el contenido de esa escritura fundamentalmente lo que está tratando es de corregir problemas que se tienen, de sentar bases doctrinales y de dar entonces a los líderes de esas comunidades dar la instrucción de cuál es la doctrina que se debe seguir ahora en el nuevo pacto, en la extensión del reino de Dios, a partir del nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés. En cambio, las cartas ya son de tipo personal. La remite el apóstol con destino de un pastor que está al frente de una congregación y por eso va a encontrar ahí recomendaciones personales de salud, de cuidado, de atención, de manejo de su salud, de manejo de su doctrina, de manejo de sus emociones y de su comportamiento y a la vez cómo tratar a la gente en la comunidad, cómo tratar a cada una de las personas. Esa es la diferencia entonces entre la epístola y la carta. La epístola se va a referir a términos generales, doctrinales. Por eso pasamos hoy al capítulo 2 de Romanos. También se le llama libro o epístola, los Romanos. Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 2. Dios hace bien al juzgar. Así que crees que puedes condenar a esa gente. Nada de eso. Tú no tienes por qué juzgarlos. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo porque tú también haces lo que ellos hacen. Solo Dios puede juzgar a los que hacen esas maldades. Sabemos que Dios hace bien al juzgarlos. Tú que juzgas a los que hacen esas cosas y haces lo mismo, ¿cómo crees que escaparás del juicio de Dios? Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que tú cambies tu vida. Ahora viene en el capítulo 2 a hablar acerca de la culpa del hombre que juzga, en contraste con el justo juicio de Dios. Venimos hablando del capítulo 1 y cerramos el capítulo 1 desde el verso 16 en adelante hasta el último versículo, hasta el verso 32, hablando de la conducta reprochable de quienes han rechazado a Dios y han tomado como modelo y como ejemplo de vida para ellos el ir de espaldas a la realidad de la palabra y de la enseñanza y en contra de la misma naturaleza. Pero ¿qué sucede ahora? Que ahora entra el apóstol Pablo a exhortar a los creyentes, a los cristianos y a decirles que no puedes condenar a esa gente, que tú no puedes hacer nada de eso, que no se trata de esta parte. Entonces, culpa del hombre que juzga en contraste con el justo juicio de Dios. El hombre que juzga, al cual Pablo se refiere, no se dice ser judío o gentil. Es probable que Pablo tuviera en mente al judío, ya que el que juzgaba había experimentado la bondad y la paciencia de Dios en forma concreta. La recompensa del Señor a cada individuo estará de acuerdo con las obras del hombre, no con sus privilegios. Dios juzgará adecuadamente, ya sea que el hombre viva bajo la ley mosaica o no. Y esta palabra juzgar, en el original, en el griego, krinon, se da 3 veces en el versículo 1. Significa en este caso juzgar desfavorablemente, criticando, hallando faltas. El hombre inescrutable es que tiene gran poder de crítica, pero no tiene autodisciplina. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En tales casos, las acciones del criticón son iguales a las de los que critican. Es decir, aquel que está criticando a otros
está en la misma condición de ese otro que está haciendo condiciones o está haciendo cosas inadecuadas. Préstele atención a esto. La lista de pecados de Romanos capítulo 1 es casi exhaustiva. Parece la envidia, la murmuración, las disensiones, y se consideran como faltas de los demás. Pero el criticón puede excusar tales cosas para sí mismo como si fueran necesarias, es decir, solo la verdad o la defensa de la verdad. Y Pablo recurre a la conciencia del hombre. ¿Piensas esto, tú que escaparás del juicio de Dios? Es decir, de la sentencia que él pronuncia. La traducción menospreciar quizás sea demasiado fuerte para que nosotros la entendamos en este contexto. Parece mejor traducirla: o tienen ideas equivocadas acerca de tales cosas como de la bondad de Dios, de la paciencia, de la longanimidad. Y la palabra arrepentimiento implica mucho más que apartarse de una práctica anterior. Supone el comienzo de una vida religiosa, moral y nueva. Recordemos que más adelante Pablo va a escribir y va a decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, lo que se espera una vez que la persona ha tomado una decisión de cambio de vida es que cambie de dirección y que empiece a vivir ahora una vida que se ajuste a los principios de la palabra de Dios, ya no a la ética del consenso, ya no al yo creía, yo pensaba, el yo me siento bien, el yo no veo la dificultad, no veo la diferencia. No se trata de los conceptos personales, ni se trata de los conceptos de los colectivos sociales que pretenden establecer filosofías y pretenden establecer tantas cosas en la sociedad, sino aquí lo que se trata es de hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está expresa en la palabra. Y dice Pablo que es buena, es agradable y es perfecta. Pero interesante darnos cuenta que en este paragón que hace aquí el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, dice que está tan mal el que practica las desviaciones como está tan mal el que lo juzga. Porque el que lo juzga se está poniendo en el lugar que no le corresponde de manera muy equivocada. Así que el llamado de atención hoy por parte de la palabra de Dios es a tener misericordia y ayudarnos unos a otros, orar unos por otros, exhortar con la palabra, hasta donde sea posible corregir toda mala conducta, todo aquello que sea parte de la moral cristiana, todo aquello que vaya en contravía de la palabra de Dios, tratar de llegar a las personas para expresar el amor y la misericordia del Señor. No olvidemos que nosotros no podemos tener más amor que Dios, no podemos tener más misericordia que Él, que nosotros no podemos ser más santos que Él, que nosotros no podemos emitir juicios que Él no emite. Porque la gracia y la misericordia del Señor, por esa gracia y esa misericordia, todos los días amanecemos, tenemos la luz del sol, tenemos el oxígeno y tenemos toda disposición en la naturaleza, y Dios no nos niega absolutamente nada de eso, portémonos bien o portémonos mal. Somos nosotros quienes de alguna manera establecemos la diferencia juzgando a los demás. Una reflexión muy importante en el día de hoy. Así que estamos invitados a ser más mesurados en la ponderación de los actos de los demás. ¿Qué tal si oramos en el día de hoy por aquellas personas que necesitan esa gracia y ese poder del Señor para tomar decisiones que transformen sus vidas? Gracias, Señor, te adoramos en este día por esta palabra. Oramos por quienes están luchando con sus propios pensamientos, con su propia identidad. Oramos por sus padres, por su familia, por sus amigos y allegados. Oramos por todos aquellos que diariamente hacen un frente común, tratando de liberar a quienes tienen opresión por fuerzas demoníacas en sus vidas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.